Hola, soy Mónica Esgueva. Hoy quiero comenzar con una pregunta sencilla, pero que rara vez nos detenemos a considerar con honestidad. ¿Qué haces tú con el sufrimiento cuando aparece en tu vida? ¿Lo rechazas? ¿Lo niegas? ¿Te preguntas por qué a ti? ¿O eres capaz, al menos en ocasiones, de mirarlo con la curiosidad del que sabe que quizá ahí, en ese mismo dolor, se esconde una llave? Vivimos rodeados de mensajes que nos animan a evitar a toda costa la incomodidad, a anestesiar cualquier herida, a creer que si sufrimos es porque hemos fallado o porque la vida se ha equivocado con nosotros. Sin embargo, por más que intentemos escapar del dolor, el sufrimiento forma parte del tejido mismo de la existencia. Y no lo digo desde la resignación, sino desde una comprensión profunda. No sufrimos solo por lo que nos sucede, sino por la interpretación que hacemos de ello. Incluso en los momentos más duros, cuando parece que todo se desmorona, sigue existiendo un espacio interior que nadie puede controlar, salvo nosotros mismos. Un espacio desde el que decidir cómo mirar lo que nos ocurre. Cuando estudiamos la vida de Viktor Frankl, ese psiquiatra vienés que sobrevivió a 2 años en campos de concentración, entendemos algo esencial. Frankl lo perdió todo: su familia, su profesión, su libertad, todo salvo su mundo interior. En un entorno de brutalidad inimaginable, donde cada minuto era una amenaza, él descubrió que la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir nuestra actitud. Observó que algunos prisioneros físicamente fuertes se derrumbaban rápidamente, mientras otros, más frágiles físicamente, resistían gracias a una llama interior que nadie podía apagar. Lo que mantenía viva a esa minoría no era el cuerpo, sino el propósito, la idea de que aún había algo que dar, algo que hacer o alguien a quien amar. Frankl mismo encontraba fuerzas imaginando a su esposa, aunque no sabía si seguía viva. Esa imagen, ese amor proyectado hacia adelante, le daba sentido incluso en las caminatas heladas hacia los trabajos forzados. En medio del horror, comprendió que el sufrimiento deja de ser insoportable cuando encuentra un ¿para qué? Y esta enseñanza, nacida del infierno, es una invitación para todos nosotros. Cuando la vida nos quita casi todo, todavía puede dejarnos la libertad interior de elegir cómo vivir lo que nos ocurre. Del otro lado del planeta, y en otra época, otro hombre enfrentó un sufrimiento extremo y llegó a conclusiones muy similares. Hablo de Palden Gyatso, el monje tibetano que pasó 33 años en prisiones chinas tras la invasión del Tíbet. Durante más de 3 décadas sufrió torturas, hambre, aislamiento y humillaciones constantes. El 70% de sus compañeros murió. ¿Cómo es posible que él sobreviviera física y mentalmente a algo así? Su fuerza no procedía del cuerpo, sino de su práctica espiritual, de una comprensión profunda que había cultivado desde joven. Palden sabía que si permitía que el odio o la desesperación se adueñasen de su mente, entonces sus carceleros habrían ganado la batalla más importante. Así que, mientras su cuerpo era sometido a tormento, él alimentaba su espíritu con compasión, con mantras, con la convicción de que algún día contaría al mundo lo que había ocurrido en su país. Su propósito se convirtió en su refugio, en el hilo fino que lo mantuvo unido a la vida. Su historia es un recordatorio de que la libertad más auténtica está en cómo elegimos relacionarnos con lo inevitable, no en las circunstancias externas, que tantas veces escapan a nuestro control. Cuando escuchamos relatos como estos, quizá pensamos que pertenecen a personas excepcionales, casi sobrehumanas, pero en realidad lo que ambos nos enseñan es profundamente humano, que un mismo golpe puede hundir a unos y fortalecer a otros, que el verdadero dolor no surge solo de los hechos, sino del significado que les otorgamos. La vida siempre trae cambios, pérdidas, giros inesperados. Lo que determina si esos momentos
nos destruyen o nos transforman es la historia que nos contamos sobre ellos. Muchas veces cuando sufrimos, lo que más duele no es el hecho en sí, sino nuestra resistencia. Queremos que las cosas sean distintas, queremos controlar lo incontrolable, queremos que la vida se adapte a nuestras expectativas. Pero la realidad no suele plegarse a nuestros deseos y esa lucha interna es la que nos agota. Cuando dejamos de pelear con lo inevitable y aceptamos el momento presente, no con resignación, sino con lucidez, algo se ablanda dentro de nosotros. De pronto aparece un espacio, una apertura, una especie de calma silenciosa, desde la que podemos ver con más claridad. Aceptar no significa aprobar lo ocurrido, ni justificarlo, ni conformarse. Significa simplemente dejar de desgastarnos tratando de negar lo que ya es. Y desde esa aceptación, desde esa rendición inteligente, recuperamos energía para actuar, para decidir, para comprender, para avanzar. La vida me ha enseñado, y quizá a ti también, que las experiencias más dolorosas suelen contener enseñanzas que no podríamos haber recibido de otra manera. No porque el sufrimiento sea algo deseable, sino porque cuando llega nos obliga a mirarnos de verdad. Nos despoja de artificios, nos saca de la inercia, nos enfrenta a nuestras prioridades reales, nos muestra qué es esencial y qué no lo es. Nos despierta. Y aunque cada persona necesita su tiempo, su proceso y su ritmo, hay algo universal. Cuando logramos transformar una experiencia de dolor en una fuente de significado, ya no somos los mismos. La herida no desaparece, pero se vuelve luminosa. No mata, sino que revela. No cierra, sino que abre. El sufrimiento, cuando se mira de frente, no solo nos humaniza, sino que nos conecta de manera profunda con el dolor de los demás. Nos vuelve más compasivos, más humildes, más sabios. Quizá ahora mismo tú estés atravesando algo difícil y no tienes por qué encontrarle sentido inmediatamente. A veces simplemente sobrevivir ya es suficiente. A veces lo único que podemos hacer es no cerrar el corazón, aunque duela. Mantener la fe en que, con el tiempo, cuando la herida empiece a cicatrizar, podremos comprender lo que ahora parece incomprensible. Como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Ese porqué no siempre aparece en medio de la tormenta, pero llega. A menudo llega después, como una revelación tranquila. Si estás sufriendo, pregúntate suavemente, sin exigencia, ¿qué quiere enseñarme esto? ¿Qué parte de mí está siendo llamada a crecer? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia que, sin quererla, ha venido a mí? Y si de momento no encuentras ninguna respuesta, simplemente respira. Permítete sentir. Permítete ser humano. El sentido suele aparecer cuando dejamos de buscarlo obsesivamente y empezamos a escuchar. Quiero que recuerdes algo importante. Tú no eres tu dolor. Tú eres el espacio que lo sostiene, el observador silencioso que puede atravesarlo sin quedar reducido por él. Dentro de ti existe un lugar al que ningún golpe del destino puede llegar. Ese lugar es tu refugio, tu fortaleza, tu verdadera libertad. Frankl lo encontró en Auschwitz. Palden Giatso lo encontró en una celda oscura. Y tú puedes encontrarlo en tu propia vida, sin necesidad de atravesar extremos tan devastadores. Ojalá estas palabras te acompañen y te recuerden que incluso en los momentos más difíciles hay luz disponible. Y que, aunque no podamos decidir lo que la vida trae, sí podemos decidir cómo caminar lo que nos toca. Gracias por estar aquí, por abrir este espacio de introspección conmigo. Si este mensaje te ha ofrecido claridad, consuelo o simplemente una nueva forma de mirar tu camino, te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para seguir profundizando juntos. Y si quieres leer mi libro Cuando sea feliz, en el que hablo en profundidad sobre este tema y te propongo un camino de crecimiento y descubrimiento para encontrar la verdadera felicidad, te dejo el enlace en la descripción y en los comentarios bajo el vídeo. Te abrazo desde el corazón. Nos vemos pronto.